Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, queridos compañeros, compañeras, auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo, Patagonia 104.7 en el dial FM desde Punta Arenas, también llegando a la vecina localidad de Porvenir, y a todo el mundo y sus alrededores a través del www.nuevomundopatagonia.cl. También nos pueden ver y escuchar a través de nuestras redes sociales, en el Facebook, estamos en nuestro fanpage de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Ahí pónganle el dedito para arriba, me gusta, y quedan suscritos al canal de YouTube, que es Patagonia Radio Nuevo Mundo. Entregadas las coordenadas, iniciamos entonces nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, 1 de julio de 2020. Hoy día vamos a partir recordando una figura emblemática de los derechos humanos en nuestro país, como es la desaparecida compañera Sol La Sierra, eh, que efectivamente fallece un día como hoy, 1 de julio. Estamos con nuestros panelistas habituales ya, don Dali Goreterovich. ¿Cómo se encuentra usted, compañerísimo? Muy bien, muy buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a nuestro invitado. Ya lo mencionarás tú, Fernando. ¿Todo bien por acá? Y Fernando Bamonde, profesor, ¿cómo lo trata la pandemia? Hola Claudio, Dalibor y a Juan Andrés, un saludo fraternal y agradecerle su participación el día de hoy en primera línea. No primera plana, como dice Claudio Aro, No, reiterando. me equivoco. Oiga, además, hoy día tenemos dos situaciones particulares que comentarles. La primera, efectivamente, ya está ahí, ustedes lo ven en pantalla, nuestro invitado para el día de hoy, un hombre que ya ha estado en nuestro programa, no es, por lo tanto, desconocido en las lides de la primera línea radial, miembro de la Comisión Política, analista político, periodista, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. Hola compañeros, buenas tardes, pues Ahora, un gusto estar con ustedes. Un Y aquí, saludo fraternal. y aquí también se suma ya a nuestro panel del día de hoy, como panelista, va a estar una vez a la semana con nosotros, haciendo algunos ajustes en sus labores, el periodista de Radio Nuevo Mundo, Sergio Reyes. Sergio, buenas tardes, bienvenidos a esta Hola primera línea Claudio, radial. hola Claudio, saludarte a ti, a Fernando ahí, a Juan Andrés Lago, ¿cómo está? Un Hola gusto, Sergio, tanto tiempo. Tanto tanto tiempo tiempo. que no se ven. Sí, Bueno, ¿cómo está? tenemos el equipo completo, entonces vamos a aprovechar el tiempo y vamos precisamente a dejar a nuestro periodista Sergio Reyes que abra los fuegos con las preguntas para Juan Andrés Dragos. Sergio. Muy bien, muchas gracias Claudio. Juan Andrés, bueno, usted ha reiterado en este medio de comunicación, en Radio Nuevo Mundo y en diferentes medios de comunicación en general, que el sistema capitalista neoliberal está sumido en una profunda crisis. Y de esta crisis, bueno, nos imaginamos, deben saber ciertamente quiénes gobiernan el sistema, indudable, deben saber lo que está pasando. Juan Andrés Lago, ¿no cree usted que, eh, por tanto, ellos al mismo tiempo podrían, de alguna forma, estar explotando y explotando de manera despiadada esta pandemia para restaurar, un concepto que usted ha utilizado en algunas ocasiones, para restaurar y crear su propia forma de gobernanza? ¿Qué nos puede decir al respecto, Juan Andrés Lago? Sergio, yo comparto el diagnóstico y la afirmación. A mí me parece que nosotros tenemos en Chile una oligarquía y un gobierno políticamente derecha y extraordinariamente conservador, que en nada se diferencia en lo esencial de lo que es el gobierno Bolsonaro o lo que es el gobierno de Estados Unidos. Son formas a lo mejor distintas unas de otras, en fin, pero del punto de vista del diseño estratégico, del punto de vista de cómo han enfrentado la crisis del neoliberalismo que venía mucho antes de la pandemia, lo hemos dicho otras veces, ya hasta el Fondo Monetario Internacional reconocía el año pasado que la economía mundial, que en el fondo es la economía capitalista, entraba en recesión, luego fueron adecuando sus
diseños, hasta reconocer ahora que esta es una crisis mundial que puede tener incluso más proporción que la crisis que hubo de la Gran Depresión, ¿no? Que es la que el capitalismo considera la más grave, pero de la cual emerge con mucha fuerza lo que Marx había previsto y proyectado en muchos textos, que es la globalización del capital especulativo y financiero. Por tanto, yo creo que en Chile no tenemos en verdad algo tan distinto, al contrario, este sigue siendo un laboratorio brutal de ese capitalismo salvaje, monetarista, y todo lo están haciendo en esa dirección. Yo concuerdo que efectivamente también la forma como han enfrentado la crisis sanitaria y la crisis social apunta en la dirección de salir refortalecidos, como lo hicieron en la década de los 80, 2 veces, en 2 ocasiones, bajo dictadura fascista, con terrorismo de Estado mediante, 35% de desocupación, hambruna, como lo hicieron. Yo diría que ahora incluso lo que a mí me parece más complicado, de verdad, en esto quiero ser bien directo, más complicado es que en ese tiempo fue bajo dictadura. Hoy día están buscando pactos que de alguna u otra manera tienen el respaldo estratégico de las directivas de partidos de la desconcertación y están diseñando esa salida. A comienzo de la semana, el expresidente Lagos hablaba explícitamente de esto, echándole flores a Piñera, a su ministro de Hacienda, y haciendo el diseño de lo que ellos consideran que es la salida a esta situación, de tal manera que creo que el gran desafío para el pueblo chileno en su conjunto, es en estos tiempos tan duros, tan terribles, de encierros, de cuarentenas, de miseria, de muertes, buscar los caminos que nos permitan no solo enfrentar esta situación, sino que salir con un Chile digno, un Chile distinto, un Chile que una vez por todas pueda enfrentar esta situación y la que viene de una manera cualitativamente distinta a lo que ha sido hasta hoy. Pero yo parto reconociendo, Sergio, lo que usted señala, es decir, a mí me parece que nosotros a lo mejor, producto de esto que menciono, producto de que lo blanquean mucho los grandes medios, en fin, los medios hegemones, hay estos consensos hacia fuerzas políticas que dicen que son de oposición, dicen, a lo menos formalmente, pero creo que en la práctica van buscando un diseño estratégico de consenso que le permite a esta oligarquía blindarse frente a las atrocidades que comete. Hoy día el ministro de Salud volvió a defender y reivindicar la estrategia de diseño para enfrentar la crisis social y sanitaria, mientras ya yo diría múltiples voces políticas, sociales, asociaciones médicas, epidemiológicas, de la salud pública, han demandado y han pedido con muchos argumentos, con muchas propuestas, el cambio de la estrategia. Pero no hay caso y creo que este es el gran desafío que hoy día enfrenta Chile y su pueblo en realidad. Pero Juan Andrés, el gobierno indudablemente nos habla de una nueva normalidad. Es un concepto que ha utilizado constantemente. Incluso esa nueva normalidad, Juan Andrés Lagos, uno podría entenderlo de sus palabras, que podría ser una nueva barbarie. Es decir, hay algunos signos de aquello, de esta nueva barbarie. Hay hambre, hay supervivencia, es decir, medida de supervivencia finalmente que uno la observa incluso, por ejemplo, en la televisión. Vemos cómo la televisión va a las ollas comunes y con gesto de simpatía, por decirlo así, con gesto de simpatía, y observan y reportean este tema para plasmarlo posteriormente el gobierno en una fotografía. ¿Esa nueva normalidad, Juan Andrés Lagos, podría transformarse en una nueva barbarie? Yo creo que sí, podría. La única forma de evitar ese escenario es que el pueblo chileno vaya generando lo que ya venía generando como tendencia histórica, incluso antes de octubre del año pasado, se fue acumulando durante la década de los 90, distintas expresiones del pueblo chileno, nunca dejamos de luchar. Se recordaba acá hoy día un nuevo año de la muerte de Sola Sierra, una luchadora incansable, compañera de un gran compañero detenido desaparecido, ella misma miembro del Comité Central
de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, presidente de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos. Yo pongo esto porque Sola fue una de las mujeres, de muchas, que nunca dejaron de luchar en los 90, nunca. Hubo muchas expresiones. Claro, efectivamente, esa adecuación, esa salida pactada, esa salida transicional que le dio y le volvió a dar cierta fortaleza a la arquitectura neoliberal en tiempos de crisis mundial, caída de los socialismos reales, en fin. Yo diría que en tiempos históricos, si lo queremos evaluar así, ha sido un tiempo breve. Muchos pensaban que eventualmente esta consolidación del capitalismo salvaje en casos como el de Chile, laboratorio, cuna del capital monetarista a nivel planetario, como laboratorio, como diseño, con una intervención imperialista muy dura, muy fuerte, que formalmente no es que tengamos barcos en Puerto Montt de Estados Unidos, los tenemos siempre, a ojo, no es que no los tengamos, pero la intervención norteamericana en Chile, en la política, en los partidos, en la finanza, en la economía, es muy grande, es mucho más fuerte que en cualquier otro país de nuestra propia región, incluso naturalizada por la gente que entró a este proceso de consenso y que desvinculó la soberanía popular que se había construido por décadas y que tuvo la expresión más importante en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, que cumplimos 50 años este año. Esa soberanía popular, esa soberanía de Estado nacional fue delegada por esta política de consenso desde los 90 en adelante en favor de los grandes poderes fácticos transnacionales, económicos, políticos y militares. O sea, Chile, como bien dicen algunos analistas y yo comparto, es un país constantemente intervenido, ¿no? Y hay espacios de su historia donde la soberanía se fue construyendo y se fue peleando. Pero de la dictadura en adelante hasta hoy, es un país altamente intervenido en todos los planos de la vida. De tal manera que creo que el desafío es muy grande, pero también creo que esta tendencia histórica que ha ido creciendo, que ya mirábamos con emoción lo que pasaba con la Revolución Pingüina, con los paros de los trabajadores, con asesinatos de trabajadores. Ojo, recordemos, aquí ha habido represiones bien fuertes, trabajadores forestales, trabajadores mineros, las comunidades mapuches, los medioambientalistas que van tomando fuerza, el feminismo que va tomando fuerza, los estudiantes secundarios, en fin, el 2011 movilizaciones multitudinarias y ya en ese momento todos decíamos tremendo, y luego lo que viene del estallido, el punto es que tenemos una oligarquía y tenemos unos bloques políticos sistémicos que son durísimos, durísimos, durísimos. Y por eso que tal vez yo creo que un gran desafío hoy día es generar correlaciones sociales y políticas que nos permitan enfrentar este desafío, derrotar a este adversario tan brutal que tenemos por delante, pero sabe, yo diría, articular con conciencia social y conciencia de pueblo, que es lo que se está dando hoy día, esta más que legítima indignación popular y social que existe en Chile y que se transforme en presión política, popular, social, cultural, valórica, en las calles, en las elecciones, que pueda ser imparable. Si hay alguna lección que nos deja la historia de Chile en las últimas décadas, incluso el siglo pasado, es que el pueblo chileno necesita construir una correlación en todos los planos que le permita derrotar a los adversarios de la justicia, a los adversarios de la democracia, a las élites que se reconstituyen, que se vuelven a rearmar, y que a este pueblo tan sufrido le han infligido tanto daño. Yo creo que esta legítima indignación, que es evidente que hoy día existe en Chile, que es incluso mayor que la que antes se produjera la pandemia, es un factor de dinamismo, de construcción. Aquí no están los tiempos para decirle a la gente, oiga, ¿saben qué? Ese tranquilito, somos todos buenitos, estamos en paz. No. Yo creo que este Chile cambió. Hoy día esta indignación tiene que construirse desde el punto de vista de la orgánica, de la conciencia, de la lucha, de la definición, de la decisión, igual como lo hicimos también en periodos anteriores. Yo me recuerdo que hay en algún momento una consigna que hasta podía algunos haberla considerado provocadora, que lanza el Partido Comunista en la década de los 80. O se es yunque o se es martillo.
porque se necesitaba que el pueblo pudiera articular esa indignación, esa humillación de la que era parte, esa represión de terrorismo de Estado, esas hambrunas que se vivían. Necesitaba rearticularse en una legítima acción dinámica de clase popular nacional que enfrentara a la dictadura en todos los planos. Y eso es lo que finalmente determina que el imperialismo norteamericano intervenga y haga más o menos lo que vino después. Hoy día estamos en una situación, yo diría, mucho más expectante, porque creo que hoy día, a proporción histórica, el pueblo chileno ha ido construyendo una expresión popular en todos los planos, propuestas mediante, porque el mérito de que estemos metidos en un proceso constituyente sobre una constitución es del pueblo. Si aquí no hubiera habido 2011, si aquí no hubiera habido voces que plantearon como la candidatura presidencial de Gladys, por ejemplo, nueva constitución, asamblea constituyente, en su programa cuando fue candidata presidencial, si aquí no hubiera habido estallido social, 18 de octubre y todo el proceso que vuelve a reponer y a reinstalar las grandes demandas por un nuevo Estado, por cambiar el carácter del Estado chileno, en todos los planos. Eso es mérito del pueblo chileno, eso no es mérito ni de élite, ni de algunas cúpulas que se las quieren dar de sabiondas y sabiondos muy prematuramente y que tratan de asumir como una suerte de delegación de poder por parte de un pueblo que no se los quiere dar, que no se los quiere dar. Yo creo que eso es nuevo, eso está ocurriendo en estos meses, esto está ocurriendo hace algún tiempo, pero es nuevo. Esta rearticulación del sujeto popular en Chile, del pueblo chileno, es algo que hay que tomar con mucho más profundidad, creo yo, que solamente verlo como un periodo coyuntural. No, yo creo que aquí hay una acumulación mucho mayor, pero mucho mayor. Yo insisto que si uno la ve a proporción, incluso tiene una dimensión tan cualitativa o más cualitativa que el proceso de acumulación de décadas. Tomás Mulián y otros historiadores lo señalan como hito a partir del año 33 del siglo pasado, y que culmina con el gobierno de la Unidad Popular, pero son procesos de lucha, de elecciones, de cambios al Estado, de correlaciones de fuerza, en fin. Yo diría que a proporción, tiene cuestiones muy nuevas, muy interesantes, muchas de las cuales vuelven a instalar como cuestión principal el pueblo como sujeto político, como sujeto social de los cambios tácticos y estratégicos que Chile requiere para estabilizarse de una vez por todas como un Estado nacional democrático y que pueda enfrentar lo que estamos viviendo. Porque es verdad, Sergio, lo que usted señala, aquí la rueda de la historia no está marcada. Aquí podemos salir también con un régimen mucho más dictatorial, autoritario, brutal, represivo, y con unas empresas y con unas transnacionales y unos bancos que todavía acumulen más ganancias de la que tienen hoy día, mientras la precarización del mundo del trabajo se profundiza, la desocupación va a ser parte del mercado para presionar a la baja de salario, a la baja de las condiciones laborales. Ellos ya tienen ese diseño, todo apunta en esa dirección. Por eso es que yo digo el costo de los que le están dando respaldo a esta salida, como la que también es parte Lagos, cuando habla explícitamente este fin de semana, en torno a pactos sociales y de esta naturaleza, ese es para el pueblo chileno el riesgo real que hoy día vivimos. Estamos en primera línea aquí en la Nuevo Mundo Patagonia 104.7, junto a Fernando Bamonde, Dalibor Iterovich, hoy con la participación especial del periodista de Radio Nuevo Mundo de la capital, Sergio Reyes, conversando con Juan Andrés Lagos. Don Fernando Bamonde tiene la palabra. Gracias, Claudio. Juan Andrés, en el programa anterior donde estuviste presente, desarrollaste latamente lo que eran los conflictos, quiebres y situaciones que está viviendo la oposición. Sin embargo, quería llevarte al terreno de la derecha, propiamente tal, en el Congreso y en otras instancias. Lo que hemos estado observando las últimas semanas, por lo menos, es una suerte de descomposición dentro de la derecha en la medida que el presidente de la República, Sebastián Piñera, sigue sumando desaciertos o errores forzados. Cada día nos otorga un hecho nuevo del cual se toma la agenda.
Y segundo, también vemos que los programas sociales ni las políticas sociales impulsadas ni el tratamiento de la pandemia en materia médica ha funcionado. Y parece observarse que ya en el Congreso Nacional, con algunos personajes como Sandón, Desbordes y otros, se desmarcan paulatinamente del gobierno, pero en particular algunos alcaldes. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿qué candidato a alcalde va a querer sacarse una foto, aparecer una foto con Sebastián Piñera? ¿Tú observas este nivel de descomposición o alejamiento de algunos sectores de la derecha respecto al gobierno? Sí, yo creo que efectivamente eso es así. Hay sectores de la derecha, y creo que lo identificas bien, es decir, Desbordes, Osandón, Codina, el alcalde de Puente Alto, que él visualiza el costo que le puede significar salir en la fotografía con Piñera o ir a La Moneda, en fin, y todas estas cosas, para él, para su eventual posibilidad de reelección. Porque en Puente Alto, entre otras cosas, está la tasa más alta de letalidad en la región metropolitana, es una de las tasas más altas de contagio, hay zonas y focos de transmisión muy fuertes, como también hay focos de pobreza y de hambruna durísimos. Y bueno, y ese es el alcalde de RN, o sea, es el que dejó ahí, delegó Osandón. Yo creo que hay una derecha que ve con cierta preocupación que este gobierno los va llevando a un despeñadero del punto de vista de posibilidades históricas de adhesión social y de adhesión electoral. Pero también yo creo que ven con cierta preocupación que ese tipo de políticas como la que implementa Piñera los distancia de algo que la derecha ha venido fraguando y sigue fraguando hace mucho tiempo, que es buscar algunos entendimientos con algunos sectores de lo que se denomina en Chile el centro político. Yo pongo dos casos concretos. Ya bajo el gobierno de la nueva mayoría, Renovación Nacional inició un diálogo con la directiva demócrata cristiana para empezar a rediseñar el sistema electoral. Porque empezaron a observar ambos, fíjense, no es menor, porque tanto Renovación Nacional como la democracia cristiana, recuerden ustedes, a comienzos de los 90, parte de la década de los 90, son eje de la política de los consensos. Por el lado de la derecha era RN, no era la UDI, por el lado de acá de la nueva mayoría no era ni el PS, ni el PPD, ni el Partido Radical, era la DC. Los dos ejes estratégicos de esta política de consensos, de un sistema dominante que también tenía una cierta legitimidad social y también electoral. Digo esto porque el cambio del sistema electoral bajo el gobierno de la nueva mayoría fue un elemento muy clave. Es decir, yo me recuerdo, Gladys, por cierto, Bolodia también muchas veces lo planteó. Él el que lanza esta idea de la necesidad de romper uno de los más importantes candados de la dictadura, que era el sistema binominal. Hay distintas voces, pero se genera una lógica, una dinámica que empuja en esta dirección y que deriva en que el gobierno de la nueva mayoría, en su programa, por primera vez en un gobierno desde el tiempo de la dictadura, instala adentro de su programa la necesidad de cambiar el sistema electoral. Y se cambia por un sistema que permitió, en buena medida, nuevas correlaciones de representación en el Parlamento. Sin el actual sistema, yo creo que el Frente Amplio no existiría como sector en el Parlamento. Existirían uno o dos, si es que, pero no existiría como sector. Pero también habrían quedado mucho más disminuidas las representaciones, por ejemplo, del Partido Comunista y de otras fuerzas. Porque en Chile, con este sistema, con el sistema binominal electoral, se lograron dos objetivos: consolidar desde el punto de vista de la representación esta política de consenso, y por otro lado disminuir las posibilidades de que pudiera ser el sistema cambiado desde una representación política que incluía el Parlamento. Cuando se produce el gobierno de la nueva mayoría, yo diría que tanto los sectores más conservadores de la DC, en su dirección, que llegaron a tener mucho poder en el gabinete de la nueva mayoría, Burgos, ministro del Interior, entre otros, y Renovación Nacional, empiezan un diálogo que hoy día está avanzando en la dirección de buscar una fórmula que permita disminuir la cantidad de parlamentarios
en el poder legislativo chileno. Y por esa vía, restituir, no igual, pero restituir esta lógica binominal. Ese es un camino que está en curso. Segundo camino que está en curso, pactar una salida a la actual situación del punto de vista económico, esencialmente. Hay diálogos con grandes clanes empresariales, estamos hablando de la gran banca, estamos hablando de los que administran la ISAPRE, la que administra el sistema previsional, es decir, el capital monetarista del cual hemos hablado antes. Ahí están, esos dos partidos están muy metidos en eso. Pero ambos, tanto la DC por historia y por experiencia política, como Renovación Nacional, saben que requieren un cierto respaldo y una cierta legitimidad social para empujar en esta dirección. Y entonces, lo que yo creo que están haciendo, por lo que uno percibe, es tratar de generar esas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí voy, Fernando, a lo que tú señalabas. ¿Qué es lo que pasa con este gobierno? Este gobierno perdió todo rumbo en esa dirección. Aun cuando aparece dialogante, aun cuando aparece como parlante con otros sectores, en verdad lo que ha ocurrido en la práctica es que ha ido cerrando puertas, portazos, y se está metiendo y se está encajonando en una lógica que puede derivar en que la definición política de este gobierno sea finalmente la autoritaria, es decir, chutear para adelante el plebiscito, tratar de hacer, como dice Alamán, que es un personaje fuerte de esta derecha, fuerte, escuchado, que tiene legitimidad, su esposa lo mismo, la señora que fue ministra de Educación, en fin, o sea, hay sectores dentro de Renovación Nacional que están empujando en la dirección más bien de una salida autoritaria de Frentón, y que finalmente el Congreso sea el futuro Congreso el constituyente, o sea, pegarle otro portazo más a lo que al pueblo chileno le ha costado tanto instalar, que es una nueva constitución, pero en un proceso soberano del pueblo, o a lo menos en construcción en esa dirección. Yo creo que eso está en pugna dentro de la derecha, y es cierto, ahí hay un tipo de tensión que es cada vez menos ocultable por parte de ellos. Sin embargo, creo yo de que, en definitiva, si uno observa este comportamiento, lo que aparece es una forma duditativa, pero también una forma autoritaria que se busca abrir camino. Yo creo que hay muchas medidas, por ejemplo, que tienen que ver con criminalización y represión, que tienen que ver con intervención de las Fuerzas Armadas que las quieren hacer leyes respecto de los movimientos sociales, que creo que muestran un camino autoritario que va tomando también cuerpo en la derecha y que, sabe, históricamente esto no es tan extraño. Ustedes recuerden que fueron 3 años claves en la vida política de este país. Hay una derecha que al comienzo de los finales de los 60, comienzo de los 70, desde donde emergen personajes que en ese momento no tenían la legitimidad que tuvieron después. Jaime Guzmán, gremialismo universitario, porque de ahí emerge, sector conservador. Después se forma la UDI, mucho después llega a ser lo que es hoy día, que es el partido con más parlamentarios en Chile, con más alcaldes en Chile, alcaldesa y alcalde, como partido. Pero en ese momento era un grupo de iluminados, conservadores, fascistoides, que se amparan en el mundo de la catolicidad reaccionaria de este país y empujan en esa dirección. Y por otro lado, Pablo Rodríguez, que es otra expresión que también hay que tenerla en cuenta, pero que al comienzo del gobierno de la Unidad Popular no eran grandes voces ni eran grandes movimientos. Ellos se empujan para abrir el camino a una cuestión que después se hizo hegemonía al interior de la derecha y también traspasó a la derecha, que fue esta crisis en Chile se resuelve con golpe de Estado y con una contrarrevolución que borra de una vez por todas los 50 años de despelote que la izquierda ha hecho, que este país, en fin, ellos fueron al comienzo eran minoría absoluta y después se transforman en lo que fueron. La otra derecha, aparentemente más democrática, que es la que hace alianza electoral con la democracia cristiana y constituyen el CODE. Y como CODE van a las elecciones más decisivas que se producen en Chile antes del golpe, donde la derecha, encabezada por Sergio Nofre Jarpa, luego líder de Renovación Nacional, fundador de Renovación Nacional,
sacan una votación muy grande, que no es precisamente una votación que la derecha nueva toma, sino que es votación de la democracia cristiana que se traslada a esta derecha, que tampoco es tan nuevo si uno analiza el voto histórico de la democracia cristiana, que siempre se ha movido ambivalentemente entre votación muy de derecha, como esta, y votación popular, del mundo de los trabajadores. Entonces, digo esto porque creo que hoy día estas claves no es que se estén repitiendo tal cual, pero tienen algún grado de asidero también en nuestro país, que en verdad tiene estas lógicas que es importante para efectos del análisis reconocerlas, para partir haciendo lo que deberíamos hacer. Pero creo que efectivamente yo creo que hay una derecha, que es la derecha de desbordes, que es la derecha de Codina, que pone algo que es bien importante en su sector. Primero, sintonía con una parte del mundo social y con esas demandas, aun cuando parezca una demagogia total, pero es así, ellos plantean eso, pero por otro lado, resultados electorales que esta otra derecha, más conservadora, no logra instalar. O sea, veamos de dónde emerge Evópolis, por ejemplo. Evópolis y el sector de Osandón logran atraer votación en las últimas elecciones parlamentarias y municipales que proviene de la desconcertación y particularmente de la democracia cristiana. Entonces creo que también ellos tienen esa fortaleza dentro de su sector para mostrar que aquí la cuestión no es solamente decirse derechista, sino que construir hegemonía de derecha para el Chile real que es. Creo que en ese sentido es importante describir y tratar de analizar a ese sector con todas las peculiaridades que tiene. Estamos haciendo el análisis político desde la Patagonia, en primera línea, en la Radio Nuevo Mundo, Patagonia 104.7. Vamos a dejar los micrófonos de la radio para Dalibor Ettore, presidente regional del Partido Comunista. Gracias, compañero Claudio. Saludar, no había tenido la oportunidad de saludar al compañero Juan Andrés, agradecerle su tiempo, al compañero Sergio Reyes también por su voluntad de conectarse hoy día con los patagónicos, con los magallánicos. Y bueno, más que una pregunta para Juan Andrés, pedirle una reflexión en realidad en función de un sector bien concreto de tantos que hoy día están complicados en Chile a propósito de la pandemia y de la crisis social y económica. Conupia dice hace pocos días que ellos estiman en 180.000 las posibles pequeñas pymes, las pymes, digamos, 180.000 pymes las que desaparezcan, así de simple. Se estima que hay 800.000 microempresas, 300.000 pequeñas empresas, y como se ven las cosas, aquí estamos dejando que opere esa famosa mano invisible del mercado, digamos, que contradictoriamente es algo que muchos sectores productivos han defendido en estos años, pero que hoy día vemos que no es capaz de responder a la crisis, y que si dejamos que esto siga así, van a ser miles las pymes que cierren, y van a ser miles los trabajadores que se queden sin pega. Entonces, ¿cuál puede ser la reflexión a propósito de que este 26 de junio nosotros lanzamos como partido, ¿cierto?, este proceso, este periodo de conmemoración de los 50 años de Salvador Allende y de la Unidad Popular particularmente, donde nuestro partido tuvo una posición muy clara respecto de lo que se llamó en su momento la batalla por la producción? Entonces, pedirte, Juan Andrés, una reflexión en torno a ya bastantes problemas tienen las pymes, pero además pedirles que le den una vuelta más al tema, porque finalmente no basta con que les llegue ayuda, que les llegue un crédito blando, no basta con que por último les lleguen donaciones. Acá tiene que haber una construcción más profunda respecto del rol de las pymes para Chile, digamos. ¿Sabe? Yo sobre este tema, junto con otras compañeras, compañeros, amigas, amigos, en fin, incluso de otros países donde se está haciendo una reflexión en esta dirección, tengo un poco la hipótesis de que se adelanta esta crisis planetaria del capitalismo salvaje, de este capital especulativo. Es bien importante tener presente cómo emerge este capital especulativo en la historia del planeta y cómo se consolida en esta fase planetaria, ¿no?
que es, insisto, del 80, 90, donde Chile juega el papel de laboratorio en el Cono Sur. Luego, yo creo que esto, insisto en este punto, la historia no está marcada, la rueda de la historia no es algo que uno pueda decir, mire, lo que viene es tal cosa y se va. Además nos ha enseñado que efectivamente las regresiones ocurren. Yo creo que muchos nunca pensaron que los socialismos reales, con toda la fortaleza que tenían en el mundo, esa parte importante que era la Unión Soviética, el campo socialista en Europa, en fin, proveniente de una revolución totalmente fundante, originaria, como fue la Revolución Rusa, los otros procesos iban a culminar en una situación como la que culminó. Pero guardando, por tanto, esa mirada, yo creo que hoy día lo que se ha ido acelerando es esta crisis planetaria de este capitalismo especulativo. ¿En qué está derivando esto? Por ejemplo, en concreto, gobiernos que no tienen nada que ver con la izquierda ni con la idea de un socialismo, están planificando ya en Europa la nacionalización no solo de una empresa, sino que de diversas empresas estratégicas, ¿no? Y lo están planificando en función de que el Estado interviene en esas empresas para consolidar y estabilizar la lógica productiva. A mí me da la impresión de que, producto de la historia de Europa, de su dependencia después de la Segunda Guerra Mundial con el imperialismo norteamericano, como también el imperialismo norteamericano está en su crisis y traslada, como lo ha hecho siempre, en momentos de crisis, los residuales a los sectores periféricos y también a sus aliados, porque en eso es implacable, Estados Unidos no se va a hacer ningún problema en golpear a los países europeos para poder reconstituir su economía, en fin, sus lógicas de poder, de mantener dependencia, de extracción de capitales financieros, pero también de petróleo, también de energía, también capital humano, en fin. O sea, en eso no va, más todavía en una situación como esta de crisis. Sin embargo, esto genera ciertas reacciones que yo diría en términos muy genéricos, uno podría decir, se está observando en algunos países europeos y en otras partes del mundo una suerte de nuevo capitalismo de Estado, que ya venía de antes, ojo, ya venía de antes, no es que sea tan nuevo. ¿Por qué? Porque ya se veía venir esta crisis del neoliberalismo realmente existente. Entonces, me da la impresión de que las aguas están cambiando en esa dirección, lo que no quiere decir, ojo, que la igualdad social sea consecuencia de aquello. O sea, aquí lo que está ocurriendo es que hay un diseño, una cierta lógica estratégica de los grandes clanes, de los poderes fácticos, de las transnacionales, que están tratando de diseñar el nuevo mundo que viene, así de concreto, y en eso están mirando el papel que puede jugar el capitalismo de Estado, en ese contexto. En nuestra región, yo creo que lo que dijo Ricardo Lagos Escobar a comienzo de semana, para mi gusto, es totalmente falso. Porque si fuera verdadero, entonces estaríamos en una situación cualitativamente distinta. Cuando él dice, lo peligroso de esta crisis es que está tocando la producción, no es verdad. No es cierto. O sea, yo creo que una vez más Ricardo Lagos le presta ropa a este capital especulativo brutal que tenemos instalado en Chile, porque en verdad lo que él está diciendo es que, ojo, que esta crisis podría derivar en que los clanes financieros, las finanzas, los bancos, los negocios puedan entrar en una cierta crisis, cosa que no es real, cosa que es absolutamente real. Lo que sí es real es que no hay forma de salir de esta crisis de naturaleza social, política, económica, por esa vía. Eso lo que va a hacer va a agudizar esa crisis, va a generar más desigualdad, va a generar una precarización tremenda del mundo laboral, tremenda, ya la CUT lo está advirtiendo, va a generar otras situaciones, la FAO y la CEPAL están pronosticando para Chile más de 1 millón de hambrientos, así tal cual, lo han dicho así, tal cual. En fin, es decir, hay situaciones que yo creo que hay que tomarlas muy en serio para mirar lo que va a ocurrir en los próximos meses y en los próximos años en Chile. Dicho esto, yo creo que la solución humanitaria para Chile
terminó ya el camino de los 90 en adelante. Eso fracasó, eso terminó, eso no tiene salida, dado incluso la situación global. Y por tanto, lo que queda, desde el punto de vista de solución humanitaria, yo me atrevo a plantearlo así, porque creo que ese es el estándar mínimo, es una, y ahí voy a lo que me preguntaba, una reconversión del Estado, una reconversión de la economía, a partir de lo cual efectivamente el capital empieza a reinvertirse en buena parte en Chile y por lo tanto genere una lógica productiva y emerjan más establemente, entre otras áreas de la economía que existen, pero que están totalmente subordinadas a este capital especulativo bancario. Mira, lo que tú dices es muy cierto, si lo que está, entre comillas, ofreciendo la gran banca y el gobierno a las pymes es que se bancaricen más. Eso es lo que le está ofreciendo. Y las otras, perdona la expresión, que se vayan a la mierda porque no tienen necesidad de existir desde el punto de vista del interés de un capital estratégico bancario. No les interesa. No les interesa. O sea, ese espejismo de que algunos creyeron de que este capitalismo amable eventualmente iba a promover a las emprendedoras, a los emprendedores, iba a darle espacio, como en algunos países europeos donde esto existe como economía. Eso en Chile se produjo en la década del 50, 60, 70, donde un área de la economía estaba constituida por cooperativas, por asentamientos. Recuerden ustedes que la reforma agraria en Chile, que es una reforma de justicia social, pero que tiene un soporte económico fundamental, es la base para que después venga la industrialización del agro y que se genere la lógica exportadora. Eso se habría hecho en un gobierno como el de Salvador Allende, dejando las riquezas y las plusvalías de ganancia de esa exportación en manos del Estado y en manos de privados cooperativos o en manos de comunidades asentadas. Eso es lo que habría ocurrido. Pero el proceso que inicia la industrialización del agro en Chile es parte del proceso de reforma y que el punto más culminante es la unidad popular. Si aquí la oligarquía agraria tenía al campo botado, lo tenían como un patio donde iban de vacaciones, tenían los inquilinos, a la pobre gente ahí explotada de una manera tremenda, tremenda. Entonces, no es cierto que esto fue producto de la derecha. En verdad, el proceso de industrialización y de reinversión de capital en el Estado, y es lo mismo que ocurre, digo, con sectores como las cooperativas, de la pequeña y mediana industria, de la pequeña y mediana minería. Recuerden que en ese momento Codelco todavía no tenía al lado la competencia de las grandes transnacionales instaladas en Chile, que no dejan un peso, no dejan un peso. También las zonas agrarias forestales estaban empezando a ser administradas. Las grandes represas a tamaño de Estado se inician en el proceso de la unidad popular. Después pasa todo eso al mundo privado, pero Chilectra, Endesa, en fin. Y concluyo con qué? Con que el papel del Banco del Estado en ese tiempo, que no era el único, habían otros sistemas financieros también importantes que alimentaban el proceso de cooperativa y que dieron un muy buen resultado a la economía chilena. Si eso en verdad fue la oligarquía chilena y las transnacionales veían este país como una especie de pastel apetecido, pero que lo que había que barrer era el sujeto político y el sujeto social que había logrado construir ese pastel, porque el pastel existía, ¿no? El pastel existía. No digo que fuera perfecto, pero existía. Entonces, hoy día lo que están haciendo es rediseñar para que efectivamente esos sectores que existen, que dan, entre otras cosas, por ejemplo, un alto porcentaje de ocupación, de empleos, en vez de activarse, en vez de dinamizarse, caigan muy bajo, caigan al suelo, desaparezcan y a partir de ahí venga de nuevo una recapitalización por parte de los grandes negocios que administran todo esto. Ese es el diseño, por eso es que a mí me parece tan grave que algunos sectores que dicen que son de oposición, porque al final están muy anclados, muy atados a estos sectores oligárquicos en el terreno de la economía,
aprueben los proyectos de ley que dejaron, como tú dices, en esta condición a la pequeña y mediana empresa. Es decir, del millón, un poquito más que son, 90.000, tal vez menos, accedieron a los FOGAPE. El resto no, el resto no. Y por tanto el camino de la, entre comillas, bancarización, que en el fondo es la muerte, y en el fondo es el repropiamiento de la gran banca a todo esto que en este momento existe en este país, va en curso. Esa es la solución que ve este gobierno a ese sector. Una solución democrática, pero fíjate, económicamente viable, y que además el país la necesita. En vez de hacer esto, lo que tendría que hacer es generar una inversión de capital potente hacia este sector. Pero eso, este Estado, con estos gobiernos, yo me atrevo a decir, ni la derecha, ni la concertación lo hicieron y lo van a hacer. Eso más está identificado con un proyecto nacional de izquierda, progresista, antineoliberal. Ese es el diseño claro. Tu micrófono, Claudio. ¿Por qué no me dijo antes? Llegando al final de nuestro programa, esta tarde junto a Juan Andrés Lago, analista político, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, vamos a hacer el ejercicio final, muy breve, de el ping-pong. Preguntas breves y respuestas breves para cerrar nuestro programa del día de hoy. Parte don Sergio Reyes. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Juan Andrés Lago, usted nos señalaba la justicia social, pero la justicia social puede ser inconstitucional. El gobierno de Piñera ha hecho un anuncio, ha convocado a especialistas, llamémosle así, para estudiar alguna fórmula que permitan detener el avance, a entender de estos especialistas, de proyectos inconstitucionales. Justicia social podría ser para la derecha inconstitucional. Yo creo que, mira, yo el otro día conversaba con Fernando Atria. Fernando Atria, y comparto ese diagnóstico, decía, el problema, y esto refleja, Sergio, lo que tú decías, es que esta constitución, la actual, está muerta. Está muerta. Entonces la quieren revivir. Eso es. Pero quieren revivir un cadáver político, un cadáver social, un cadáver constitucional. Lo quieren revivir. Es una regresión tremenda. Y se está expresando en estas tensiones que derivan en que el gobierno toma la autodefinición de que aquí hay proyectos de ley que podrían pasar por arriba de la Constitución. Y por tanto va por las limitaciones al Congreso, aun cuando, y esto es lo llamativo, una parte importante de este Congreso que no es de su sector, le ha prestado ropa y cualquier ropa. Entonces uno dice, ¿qué es lo que en verdad están buscando? Mi impresión, vuelvo a lo que inicialmente conversábamos, yo creo que la salida autoritaria no hay que descartarla en Chile en este momento. Ay, ay, ay. Dani Boreterovich, pregunta breve, respuesta breve de nuestro invitado. Chuta, la pregunta es breve, pero la respuesta yo creo que no es simple. Oposición. Ya sabe lo que responder. La oposición hoy en Chile, ¿qué opinión le merece o cómo la puedes tú definir muy brevemente? Ay, es una pregunta compleja. Mira, yo tengo mucha esperanza, compañeros, en el proceso que se ha ido construyendo a partir de 3 partidos, Unidad para el Cambio. Luego se avanza producto de una serie de circunstancias sociales, luchas populares y también políticas, que derivan el Chile Digno, con una parte de fuerzas políticas que provienen del Frente Amplio. Luego yo diría que hay un intercambio, un diálogo con a lo menos 3 tendencias que provienen del Partido Socialista, pero que están buscando un fortalecimiento de la alternativa izquierda y antineoliberal en Chile, de la cual una de ellas es parte de Fernando Atria. Yo diría que ese campo político, si logramos que
genere una sinergia importante con el mundo social en lucha, la CUT, la Mesa de Unidad Social, en fin, los territorios, los cabildos, la asamblea, creo que esa es la verdadera oposición que en Chile puede construir algo. ¿Se dialogará con otras fuerzas? Siempre se dialoga, ¿sí? Eso no es el problema. El problema es dónde ponemos en el centro o la centralidad de la construcción de alternativas verdaderamente opositoras. Fernando Bamonde, terminamos el ejercicio con usted. Pero ser breve, conmemoramos el 26 de junio los 112 años del nacimiento de Salvador Allende y conmemoramos también el 4 de septiembre los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Siendo un Chile completamente distinto del de 1970, con un poco más de 9 millones de habitantes, hoy día 18, un poco más de millones de habitantes. Es un Chile distinto, ha pasado mucha agua bajo el puente. Sin embargo, preguntarte, como legado programático de la Unidad Popular, 2 o 3 medidas que tus juicios tienen aplicación en el Chile del año 2020. 3 cositas. Una, yo creo que el proyecto político, social, patriótico, nacional, revolucionario, en toda la línea, que fue la Unidad Popular y que encabezó Allende, es un proyecto inconcluso y no está derrotado. Yo creo que es un proyecto inconcluso y no derrotado. Claro, distinto a un programa de gobierno, pero el proyecto, como línea estratégica, es plenamente vigente. Lo segundo, medidas de ese gobierno. Mira, la nacionalización del cobre. Hoy día necesitamos renacionalizar. Codelco está amarrada de mano. Codelco es una empresa estratégica que se le quiere hacer actuar y operar en el mundo mundial del mercado del cobre, sin alianza estratégica, reinvirtiendo en países como en África, pero no generando una sinergia que permita que Chile, como Estado nacional, pueda intervenir decisivamente en el mercado mundial del cobre. Y si no fuera, digo, porque China ha logrado esta industrialización tan rápida y hoy día requiere del cobre chileno en la dimensión que lo requiere, nosotros estaríamos bien complicados, porque el imperialismo norteamericano y las transnacionales del cobre lo que han ido haciendo es tratar de cercar a Codelco en la dimensión estratégica. Renacionalizar, para mi gusto, en la línea de lo que hizo Allende, hoy día es fundamental. Una segunda cuestión, creo que requerimos una redefinición de las áreas de la propiedad de la economía chilena. Me parece que nadie está pensando, no es porque uno no lo quiera, sino que porque no es factible en tiempo histórico la desaparición de la propiedad privada desde el punto de vista de la economía, pero que sí necesitamos a lo menos 2 áreas fundamentales. Una, la que conversábamos antes, el área de la economía de las cooperativas, del emprendimiento, de la pequeña, mediana y ni siquiera tan mediana empresa, productores de leche, por ejemplo, entre otros, a estándares medioambientalistas que permitan que este país no se siga destrozando como lo han destruido las transnacionales, en la pesca, en las forestales, en donde se han metido. Nos están dejando secos, nos están dejando sin nada. Un área de propiedad económica con esas características y luego un área de propiedad estatal, efectivamente, que pueda ser factor de intervención directa en el lineamiento estratégico de la economía nacional. Mira, alguien que no tiene nada que ver con esto, que es un neoliberal, Pacheco, que fue ministro del gobierno de la nueva mayoría, una vez dijo, miren, transparentemos las cosas, si queremos hablar de economía. Y el tipo sabe economía neoliberal. Dijo, la economía chilena, la real, más del 75% está en manos de los grandes privados. Esa es la realidad. Y eso no existe en ninguna parte del mundo, solo aquí. Y eso, por tanto, le impide al país hacer muchas cosas, entre otras, el financiamiento de políticas públicas que no son gastos, son inversión, como por ejemplo educación, y como por ejemplo otras cuestiones tan fundamentales para el país, vivienda, previsión, en fin, hay un montón de cosas. Yo pongo ahí, Fernando, el acento, porque creo que ahí es donde tenemos que buscar los acuerdos con todas las fuerzas populares que nos permitan. Allende fue un hombre muy sabio. Allende tenía recontra claro que
solo estabilizando el país con estas características de la economía podía avanzar. Y también tenía claro que por ahí lo iban a golpear y lo iban a matar, ese proyecto, lo iban a liquidar. Por eso es que en el discurso de Naciones Unidas, si ustedes se recuerdan, Allende en buena parte dedica el tiempo de ese discurso que es histórico, que es de una genialidad tremenda, a describir el principal enemigo de los pueblos del mundo, que eran, todavía no era así, pero iban a ser las transnacionales. Allende se adelantó con ese discurso, se adelantó mucho, pero efectivamente puso el punto de referencia estratégico donde iba a estar y donde ha estado. Si uno mira Cuba, si uno mira Venezuela, si uno mira Argentina, si uno mira los proyectos emancipadores en nuestra región, todos, de una u otra manera, están enfrentando a este enemigo tremendo que son las transnacionales y que Allende lo visualizó como adversario para la economía y para la soberanía de los pueblos. De esta manera, gracias Juan Andrés, estamos llegando al final de nuestro programa Primera Línea correspondiente al día de hoy. Queremos agradecer la presencia en particular de Sergio Reyes, periodista de Radio Nuevo Mundo, del presidente regional del Partido Comunista Dalibor Eterovich, el profesor Fernando Bamonde y nuestro invitado Juan Andrés Lagos. Antes de despedirnos, un abrazo muy fuerte y toda la fuerza y la solidaridad para la familia Alarcón, ya que nuestro querido viejo Pancho Viejo está bien delicado de salud en este minuto en el hospital regional. Estamos toda la familia comunista preocupados por su salud y esperamos que de esta lucha salga adelante también una vez más. Muchas gracias, queridos compañeros. Nos reencontramos el día viernes con una nueva edición de Primera Línea. Chao. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.